Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien y estés disfrutando de este maravilloso día que Dios te ha provisto. Pues hoy quiero compartir contigo unos capítulos, porque son dos, el capítulo 10 y 11 del libro de Romanos. Estoy leyendo este libro y estoy encontrando algunos versículos que me han parecido bastante interesantes y yo quiero compartirlos contigo. Espero que puedas atender y que sean de bendición para tu vida. Bien, pues te leo en el verso 10, en el verso 8, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, no solamente el hecho de que cuando lo recibamos ya, sino que nuestros labios tienen que declarar que Jesús es nuestro Señor, porque entonces ¿dónde está nuestra creencia? ¿Dónde está el que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo? Como dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se declara, se manifiesta. Entonces tú, cuando aceptas al Señor Jesucristo, entonces tu boca tiene que hablar acerca del Señor Jesucristo. Porque si nosotros lo negamos, entonces no hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y esa es una de las cosas muy importantes que yo espero que te llenen, y que si en este momento tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces es el momento de confesar y el momento de poner en práctica eso que tú has aprendido, que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que confesar que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos, que Él es el único intercesor, el que intercede por nosotros ante el Padre, que está, dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, este es uno de los versículos que me han llenado. ¿Y qué más dice en el verso 13? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tú puedes entender, o podemos entender, que el creer en el Señor Jesucristo a nosotros nos debe de comprometer de una manera especial. ¿Cómo? Predicando acerca de Él, de que Él nos salvó y compartiendo todo lo que ha hecho Dios en tu vida, porque ha hecho grandes maravillas en tu vida. Y entonces de esa manera nosotros podemos compartirle a otros con nuestro testimonio, con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que Dios nos ha provisto, de esa liberación, de esa salvación que Dios nos ha provisto a nosotros, de esa libertad gloriosa de poder estar delante de su presencia. Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Y cómo otros van a creer acerca de nuestro Señor si no les hablamos de Él? Entonces, si tú crees en Dios, una de tus tareas es poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es tu tarea, tu labor, nuestra tarea, nuestra labor, ¿ok? Entonces, este es otro de los versículos que encontré.
en el capítulo 10, y es muy bonito, muy interesante. Yo te invito a que lo leas, y te sigo compartiendo que en el verso 11 yo encontré, en el capítulo 11, verso 4, que hablaba acerca de que Israel, por su rebeldía, ellos no aceptaron al Señor Jesucristo, ellos rechazaron a Dios, hicieron sus propias ideas, sus propios pensamientos, y entonces ellos también se desviaron y se fueron tras dioses ajenos, como dice la palabra. Pero entonces vino esta salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces Dios los adoptó, los hizo hijos suyos, y por ese motivo nosotros también tenemos salvación y tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, como vimos, como se vio en el capítulo 8, que ya somos adoptados por parte del Espíritu Santo, que ya somos hechos hijos de Dios y podemos tener esa salvación y esos beneficios que tenía el pueblo de Israel. Entonces aquí hablan, ¿y qué va a pasar entonces con Israel? ¿Israel ya fue desechado? No, dice la palabra, porque dice aquí: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino por obras, ya que no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, en este pequeño versículo podemos entender que el pueblo de Israel todavía está participando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice más? Entonces dice que la fe que nosotros profesamos no es por nuestras obras, no es cuántas obras buenas puedas tú hacer, a cuántos puedes ayudar, a cuántas personas necesitadas, a cuántos huérfanos, a cuántas viudas. No es a cuánta cantidad de personas o cuántas buenas obras tú puedas hacer, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es como que por hacer tantas obras nos merezcamos la salvación. No es por eso, porque entonces, como dice la palabra, ya no sería por gracia, y la gracia es un regalo de Dios, es algo que Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y que no es algo que podamos pagar, no es algo que podamos pagar por nuestras obras o por nuestra manera de vivir, no es así, sino es un regalo que Dios nos ha provisto para salvación de todas las naciones, dice su palabra. Y entonces no nos confundamos que si nosotros hacemos tantas obras, podemos obtener la salvación, sino que es Dios el que nos provee de esa salvación maravillosa. Entonces, también esto es algo muy bonito, muy importante que nosotros podamos entender, de que no necesitamos, como quien dice, desgastarnos tanto en hacer ciertas obras de caridad o algo por el estilo, que sí es bueno, que sí es necesario, porque dice la palabra que si nosotros creemos en el Señor, entonces nuestras obras empiezan a cambiar, pero no es por lo que hacemos o cuántas obras hagamos, sino es el Espíritu de Dios que hace todo eso en nosotros y que ya ha dado la salvación a sus hijos. Entonces, esa es otra parte de que el pueblo de Israel sí va a tener ese privilegio, porque Él no fue desechado. Lo que Dios promete lo va a cumplir, y Él prometió que el pueblo de Israel iba a ser su pueblo escogido y que iba a ser
un pueblo bendecido, entonces Él lo va a cumplir. Y Él sabe exactamente quiénes van a recibir esa bendición, porque dice acá, ha quedado un remanente, ¿ok? Entonces, Dios tiene sus propósitos. Otra de las cosas que yo quiero compartirte, y no quiero tardar mucho, es lo último que voy a decir, dice en el verso 18, pues si alguno de las ramas fuera desgajada, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas porque yo fui injertado. Eso es jactarse, eso es decir, pues ellos fueron cortados y nosotros que hemos sido escogidos, pues somos el nuevo pueblo de Dios y entonces nosotros no los merecemos porque somos mejores. Eso es jactarse. Entonces dice la palabra, no te jactes porque tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados. Cuando una persona es incrédula, entonces ellos no forman parte de los escogidos de Dios. Cuando una persona no cree en Dios, entonces, ¿cómo puede ser o cómo puede pertenecer parte del pueblo de Dios si no cree? Entonces, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. Así que si tu fe es verdadera, es pura, eres digno de estar dentro del pueblo de Dios. Y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Si tú ya creíste en el Señor Jesucristo y tú estás llevando las cosas de una manera que son correctas, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no te ensoberbezcas, dice la palabra, sino que tengas temor, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la bondad que te hace a ti ser un hijo de Dios, la bondad que te hace a ti permitir ser parte del pueblo de Dios, la bondad que Dios te está dando a ti de poder ser uno de sus escogidos, pero también la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si permaneces fiel a Dios, si permaneces buscando su gracia, buscando su gloria constantemente, entonces tú podrás ver la bondad de Dios. Pero si alguno no cree, entonces no puede ver esa bondad. Pero tampoco te jactes o te hagas grande, porque no depende de ti, depende de Dios tu salvación. Y si nosotros empezamos a ser soberbios y empezar a hacer de menos a otras personas, entonces tengamos cuidado. Eso es lo único que quiero compartir contigo y espero que te encuentres muy bien, espero no haber tardado demasiado y que tengas un día excelente y seas muy bendecido. Dios te bendiga.